Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto compartir con ustedes el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Iniciamos con el tema que se encuentra planificado para esta primera clase correspondientes a la unidad número 2 y vamos a hablar sobre el flujo de energía de los ecosistemas. Los productores obtienen la materia del suelo, el agua y el aire mediante la fotosíntesis, proceso a través del cual las plantas obtienen su propio alimento. Al ser comidos por un consumidor, parte de esta materia se incorpora al cuerpo de este último organismo. De este modo, la materia pasa de un nivel trófico a otro nivel trófico. La actividad de los descomponedores permite que la materia que circula por las cadenas tróficas regresen al medio. Posteriormente será utilizado de nuevo por los productores. Esto en cuanto a la primera etapa en función del flujo de energía dentro de un ecosistema. La transferencia de la materia de un nivel trófico a otro no es absoluta, ya que parte de ella retorna al medio a través de la respiración o la excreción. Por otro lado, el flujo de energía consiste en la circulación de la energía desde que es captada por los productores hasta que llega a los niveles tróficos más altos, así como su progresiva liberación al ambiente. Gran parte de la energía de los seres vivos se disipa en el ambiente en forma de calor. Esto es trabajo que generan los mismos organismos. El sol es la fuente de energía de la que dependen todos los seres vivos del planeta. Esta energía es captada por los pigmentos de los seres fotosintéticos, sobre todo de los vegetales, que la absorben y la transportan en energía química. Del mismo modo que ocurre en el ciclo de la materia, en cada eslabón se produce una transferencia de energía de un ser vivo a otro. Cada ser vivo utiliza esta energía y en parte la disipa durante los procesos en que la consume, como el movimiento o la producción de calor. La energía no sigue un proceso cíclico, ya que no puede ser recuperada e incorporada de nuevo a los ecosistemas. En este caso, justamente hablamos de lo que consiste el flujo de energía. Y aquí nosotros podemos ver el flujo de energía de un ecosistema. Aquí nosotros podemos observar justamente el esquema, cómo se van desarrollando este intercambio de energía dentro de un ecosistema. La energía entra en la biosfera en forma de energía lumínica. Tan solo el 1% de esta energía solar que llega a la superficie terrestre es aprovechada por los productores. La energía se incorpora a la red alimentaria en forma de energía química y sale del ecosistema en forma de energía calorífica o calórica. Y aquí justamente nosotros podemos ver el esquema en cuanto a la transferencia de materia y energía dentro de un ecosistema. Nosotros podemos ver la base, obviamente, de nuestra cadena trófica eran los productores y los productores, obviamente, eran quienes, eran los vegetales, ¿no es cierto? Los vegetales, a su vez, son consumidos por el primer eslabón, que en este caso son los herbívoros y en este caso nosotros tenemos aquí en este esquema un conejo. El conejo, obviamente, cumple su ciclo vital si no es devorado por otro animal depredador que se encuentre en otro eslabón superior, obviamente morirá y entrarán en contacto las bacterias, los mohos y las levaduras que procederán a la descomposición de todos sus tejidos hasta transformarlos de nuevo y regresarlos hacia los productores en características, obviamente, de minerales. Esto en cuanto al flujo de energía y que vamos a ir viendo ya más adelante. A continuación vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas. El ciclo de los nutrientes desde el biótopo hasta la biocenosis y viceversa tiene lugar en los ciclos biogeoquímicos. De bio, que significa vida, y geo, que significa tierra. Ciclos activados directa o indirectamente por la energía solar incluyen los componentes tales como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Uno de los componentes principales que siempre van a haber en los seres orgánicos es la presencia del carbono. Para estudiar estos ciclos es importante conocer las características de las capas en las que se llevan a cabo estos procesos. Estas son la hidrosfera, la atmósfera y la geósfera.
Cuando hablamos de la hidrosfera, hablamos de todo lo que es agua, la atmósfera, obviamente la atmósfera que luego conocemos, y la geósfera, que es la tierra, la porción de tierra. Cuando hablamos de la hidrosfera, es un sistema material constituido por el agua. El agua abunda en la superficie de nuestro planeta Tierra. Reduce parcialmente la corteza o recubre parcialmente la corteza y está en permanente relación con la geósfera, la atmósfera y también los seres vivos. Se trata de una sustancia abundante en la superficie de nuestro planeta. Es muy importante que los seres vivos y tiene un papel destacado en la formación de minerales y también de rocas, en el clima y en el modelado del relieve terrestre. El agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. De ahí su determinación de su fórmula que sea H2O. Entonces, ¿saben por qué es H2? Porque tiene dos átomos de hidrógeno y obviamente solamente un átomo de oxígeno. Por eso es H2O. En la hidrosfera distinguimos las siguientes características. Por ejemplo, tenemos las aguas oceánicas. Estas constituyen el 97% de la hidrosfera y son las aguas de los océanos y también de los mares. Las aguas continentales representan el 3% de la hidrosfera, son las aguas que se localizan en los continentes y se distribuyen a su vez en aguas superficiales, constituidas por ríos, torrentes, lagos. En aguas subterráneas se acumulan en los acuíferos, circulan por el subsuelo y aguas continentales sólidas comprenden los glaciales y los casquetes que se encuentran en las montañas o en las partes polares. En relación a la atmósfera es la capa más externa de la Tierra, está compuesta por una mezcla de gases denominado aire. El aire que forma la atmósfera es una mezcla de gases que además contiene partículas sólidas y líquidas en suspensión. Sus componentes más destacados son, en primer lugar, el nitrógeno, que constituye el 78% del volumen del aire, y el oxígeno, que representa el 21% del volumen del aire. La mayoría de los seres vivos lo necesita para respirar, para poder vivir. El dióxido de carbono, su fórmula química es CO y representa el 0,03% del volumen del aire y participa en procesos muy importantes. Las plantas lo necesitan para realizar la fotosíntesis y es el residuo de la respiración y de las reacciones de combustión. Este gas retiene el calor en los rayos solares y contribuye a mantener la temperatura atmosférica dentro de unos valores que permita el desarrollo de la vida. El ozono es indispensable, es un gas minoritario que se encuentra en la atmósfera. Es de gran importancia para la vida en nuestro planeta, puesto que absorbe la mayor parte de los rayos ultravioletas procedentes del Sol. La capa de ozono es prácticamente nuestro bloqueador solar natural. Es lo que prácticamente filtra los rayos solares para que ingresen los justos y necesarios para el desarrollo de la vida. En cuanto a los efectos de la contaminación atmosférica, al expulsar los contaminantes de la atmósfera, estos se concentran inicialmente en las zonas donde se ha producido la emisión. Esto quiere decir en los lugares donde se produce la contaminación. Sin embargo, los vientos suelen dispersar la contaminación de manera que las sustancias emitidas en un lugar son distribuidas hacia regiones vecinas y después por todo el planeta. Las problemáticas principales derivan en la contaminación, obviamente, que eso dan origen de la contaminación atmosférica son uno de los principales, el famoso calentamiento global que todo el mundo habrá escuchado y que es de problema no solo local o regional, sino a nivel mundial, pues el dióxido de carbono y otros gases presentes en la atmósfera producen de manera natural el efecto invernadero. Este consiste en la retención por parte de la atmósfera de la radiación solar reflejada por la superficie terrestre. Las grandes cantidades de estos gases que el ser humano emite a la atmósfera hacen que el efecto invernadero natural aumente. Esto contribuye a que la temperatura global de la atmósfera se eleve lentamente. Este calentamiento global podría llevar a la fusión del hielo polar, que provocaría el aumento del nivel de los niveles del mar y su inundación de amplias zonas litorales. A su vez, el ascenso de la temperatura cambiaría la distribución de los climas y los ecosistemas de todo nuestro planeta.
La destrucción de la capa de ozono, los clorofluorocarbonados, en sus siglas CFC, ascienden con facilidad hasta la capa de ozono. Allí reaccionan con el ozono y lo destruyen, de forma que los rayos ultravioletas del Sol llegan en mayor cantidad hasta la superficie del planeta. Esto puede causar graves trastornos de salud en los seres vivos, incluyendo el cáncer de piel. Lamentablemente, el hombre, justamente haciendo énfasis en esta etapa que estamos hablando sobre la destrucción de la capa de ozono, el hombre desde la evolución, desde la revolución industrial que se dio, obviamente ha ido descubriendo, ha ido inventando diferentes componentes que han ido periódicamente generando gases que han ido destruyendo nuestra capa de ozono. Los automóviles de combustión, los perfumes que necesitan atomizadores eh, para poder aplicarse, los desodorantes, la quema de neumáticos, de componentes o de residuos, de productos derivados del petróleo y la quema de bosques y otras estructuras más han contribuido a la destrucción de la capa de ozono. Es por eso que prácticamente, dadas las características, los dermatólogos, los médicos encargados del tratamiento de problemas de piel, obviamente prohíben que las personas se expongan directamente al sol desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde o 3 de la tarde. Esto porque justamente en este lapso, en este intervalo de tiempo, los rayos ultravioletas son con mayor fuerza. Y esto genera alteraciones en nuestras células de la piel. Y obviamente esto genera que se transformen en células malignas, originando o dando origen al cáncer. Esto genera problemas en relación a nuestra piel, pero no solo en nuestra piel, sino también altera a los ecosistemas, pues destruye con más facilidad al ingresar, al haberse destruido la capa de ozono. Esto permite que los rayos ultravioletas ingresen de forma directa, sin ningún tipo de filtros, y esto hace que se destruya todo lo que se encuentra sobre la Tierra, pues el calor es mucho más intenso, es mucho más fuerte. Es por eso que prácticamente uno de los modelos, obviamente, o de los métodos de prevención es justamente tratar de evitar en lo mayor posible los vehículos, especialmente hasta la actualidad que tenemos vehículos con tracción de motor a combustión, evitar quemar residuos de cauchos, de petróleos que contaminen el medio ambiente, evitar destruir los bosques, talar los bosques, generar zonas en cuanto a la deforestación y una serie de aspectos más los cuales contribuyen a la destrucción de todo nuestro planeta y especialmente de esta capa que es indispensable para el desarrollo de la vida, que es la capa de ozono. Esto como un dato adicional. Pasamos a la siguiente etapa y vamos a hablar sobre la geósfera. Ya habíamos visto que la geósfera es toda la parte, la roca, el suelo de nuestro planeta. La geósfera está constituido por minerales que se agrupan formando rocas. Los minerales y rocas se disponen en tres capas concéntricas que son la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa sólida más superficial de la Tierra. Está formada por rocas que contienen oxígeno, silicio, aluminio y hierro. Dicho de otras palabras, en otros términos, la corteza es donde ahorita nosotros nos encontramos y desarrollamos toda nuestra vida, todas nuestras actividades. En cuanto al manto, es la capa intermedia, está constituida básicamente por oxígeno, magnesio, silicio y hierro. Se divide en manto superior y también en manto inferior. Y por último tenemos el núcleo, está situado en la parte más interna de la Tierra. Las rocas que lo constituyen están formadas por hierro y níquel. Estos materiales le dan una elevada densidad y hacen que el núcleo sea el responsable del campo magnético de nuestro planeta.
Con eso, al dar un salto, obviamente nosotros tenemos esta ley de atracción, obviamente que nosotros regresamos a la superficie de la Tierra. No obstante, por ejemplo, ustedes han visto los videos en caso de la Luna. Si ustedes, si los astronautas obviamente nos llevan zapatos o trajes especiales, al dar un salto, serían prácticamente expulsados o impulsados hacia el espacio. Esto no sucede en nuestro planeta, porque acá nosotros tenemos justamente a través de este núcleo de que está constituido por hierro y níquel, es lo que hace o genera este campo magnético terrestre. Obviamente que nosotros somos atraídos hacia dónde, atraídos hacia la superficie de la Tierra, obviamente en relación al núcleo, al centro de la Tierra. La densidad de los materiales y de la temperatura a la que las rocas se ven sometidos determinan que tengan un comportamiento plástico o también rígido. Al hablar de plástico significa que estén como líquido y rígido que estén en las condiciones que las conocemos en posición de roca. Esa propiedad hace que se pueda distinguir otras divisiones en el interior de la geósfera según su estructura dinámica y a continuación vamos a ver justamente estas estructuras. La litosfera es una capa sólida y tiene un comportamiento rígido. Está dividida en grandes fragmentos que constituyen las placas litosféricas. Comprenden la corteza oceánica y la corteza continental y los primeros 100 kilómetros del manto superficial. Prácticamente cuando hablamos de la litosfera, estamos hablando de la parte superficial, donde se encuentran los océanos y también los continentes, donde hoy estamos desarrollando todas nuestras actividades. La astenosfera es una capa principalmente sólida, aunque también contiene una parte de materiales fundidos que le dan plasticidad o elasticidad. Estos materiales son los responsables de la dinámica de las placas, eso quiere decir el movimiento de las placas. Por ejemplo, cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto, justamente es justamente por esta dinámica de placas que se dan justamente en la astenosfera. La mesósfera, los materiales de esta capa se encuentran en estado sólido, corresponden a una parte del manto superior y otra del manto inferior. Y por último tenemos la endosfera, corresponde a todo el núcleo. El núcleo externo es fluido y tiene un comportamiento plástico. El núcleo interno es sólido y por tanto tiene un comportamiento rígido. Esto en cuanto a las características principales de la estructura dinámica que tiene nuestro planeta Tierra. Aquí nosotros podemos ver el modelo geoquímico de izquierda y el modelo geodinámico a la derecha, cómo está constituido. En el modelo de la izquierda tenemos la corteza, el manto superior, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. Mientras que en el lado derecho tenemos el modelo geodinámico, tenemos la litosfera, tenemos la astenosfera, la mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno. Ustedes pueden ver las estructuras, como obviamente se le ha ido dividiendo para poder estudiar mejor a las capas que están constituyendo nuestro planeta. En cuanto a los ciclos biogeoquímicos, los elementos que forman parte de la materia viva reciben el nombre de bioelementos. Ojo, puede ser pregunta de examen. Los elementos que forman parte de la materia viva reciben el nombre de ¿qué? De bioelementos. Los principales bioelementos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y azufre, que constituyen el 99% de la materia viva. La reserva de bioelementos de la Tierra es limitada. Un ciclo biogeoquímico se define como el recorrido que sigue un bioelemento en la naturaleza. Es captado del medio ambiente por los seres vivos, pasa de un ser vivo a otro y vuelve otra vez al medio. El equilibrio de estos ciclos es indispensable para el mantenimiento de la vida. Sin embargo, la actividad humana, como son la contaminación, la tala de bosques, la sobreexplotación de recursos, está alterando todos estos ciclos. Por eso que nuestro planeta obviamente sigue cambiando de una forma indistinta en relación a sus ecosistemas. La velocidad a la que se producen los ciclos biogeoquímicos depende de diversos factores, como la vida de las moléculas o el tiempo que necesita para descomponerse. Los elementos que forman parte del ciclo pueden quedar apartados de él durante largos periodos. Este es el caso, por ejemplo, del carbono y del petróleo, que se originan a partir de materia orgánica que quedó sepultada en la litosfera.
A continuación, justamente vamos a describir los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, del carbono, del oxígeno y nitrógeno y el fósforo. Elementos fundamentales en la composición de la materia orgánica. El hidrógeno también es un bioelemento fundamental y su circulación en el ecosistema está incluida en los ciclos citados anteriormente y que vamos a ver a continuación. Y tenemos justamente el ciclo del oxígeno. La reserva fundamental del oxígeno utilizable por los seres vivos está en la atmósfera. Su ciclo está estrechamente vinculado con el carbono, pues el proceso por el cual el carbono es asimilado por las plantas, esto es el proceso de la fotosíntesis, supone también evolución del oxígeno y la atmósfera, mientras que el proceso de respiración ocasiona el efecto contrario o el efecto opuesto. Otra parte del ciclo natural del oxígeno que tiene un notable interés directo para los seres vivos en la superficie de la Tierra es su conversión en ozono. Las moléculas del ozono activadas por la radiación de onda corta se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con otras moléculas del ozono y forman justamente el ozono. Esta reacción es reversible, de forma que el ozono, al absorber radiación ultravioleta, vuelve a convertirse en oxígeno. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacción y proceso que describe la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre, en todo lo que es nuestro planeta. Aquí justamente en este gráfico podemos ver el ciclo del oxígeno justamente dentro de un punto de vista gráfico. En cuanto al ciclo del carbono, el carbono se intercambia entre la biosfera, la geósfera, la hidrosfera y la atmósfera. Junto con el nitrógeno y el agua, el ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es clave para hacer que la Tierra sea capaz de sostener vida o desarrollar vida. Describe el movimiento de carbono al ser reciclado y reusado por la biosfera, incluyendo los sumíferos de carbono. Este componente se incorpora a los organismos fotosintéticos que aportan CO a la atmósfera y lo transforman en azúcares. Tanto los organismos autótrofos como los heterótrofos producen dióxido de carbono. Por otra parte, los diversos organismos descomponedores actúan sobre la materia orgánica de los organismos que mueren y desprenden también justamente el dióxido de carbono. Entonces ahí obviamente nosotros podemos ver todo el ciclo del carbono. Igual tenemos acá la imagen en cuanto al ciclo del carbono, cómo se lo va desarrollando. En cuanto al ciclo del nitrógeno, el nitrógeno se encuentra principalmente en forma de gas, esto es en la representación N en mayúscula. Es un elemento imprescindible como componente de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Sin embargo, únicamente las bacterias fijadoras de nitrógeno pueden utilizarlo. Dichas bacterias captan nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco. Este proceso recibe el nombre de fijación del nitrógeno. A continuación, las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrito y este a su vez en nitrato. Esta segunda fase del proceso se denomina nitrificación. Los nitratos son absorbidos por las raíces de las plantas que satisfacen de este modo su demanda de nitrógeno. Así el nitrógeno está en las redes alimentarias de todos los ecosistemas y es utilizado por todos los seres vivos. Aquí nosotros podemos ver en esta gráfica justamente el ciclo del nitrógeno, cómo se va desarrollando. Tenemos a continuación el ciclo del fósforo. El fósforo forma parte de las rocas sedimentarias. Es un componente importante de los ácidos nucleicos y de la adenosis trifosfato, en sus siglas ATP, para que se incorpore a las plantas y sea utilizado por el resto de los seres vivos. Es necesario que sea soluble y dé lugar a un guión de fosfato.
En los ecosistemas, una parte del fósforo se encuentra en las conchas y en los esqueletos de los seres vivos. Cuando los organismos mueren, el ion fosfato se libera y se incorpora al suelo. En los ecosistemas marinos, el fósforo se acumula en los sedimentos del fondo oceánico, que contribuye obviamente constituye el mayor depósito de nuestro planeta. Por tanto, allí queda fuera del alcance de los seres vivos, excepto en zonas de afloramiento. Esto en cuanto al ciclo del fósforo. Esos son los ciclos en cuanto a los diferentes elementos, obviamente que constituyen y permiten el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Hemos ido viendo, hemos ido analizando las estructuras justamente de todos estos componentes en relación al desarrollo de la vida y también al flujo de energía que se desarrolla en los diferentes ecosistemas. Vamos a ver en nuestra última etapa de clase, vamos a ver justamente un poco más sobre el flujo de energía de los ecosistemas como una forma de refuerzo de los temas que o del tema que se encuentra planificado para esta hora de clase. Y justamente vamos a hablar del flujo de energía en los ecosistemas. Y aquí nosotros podemos observar justamente la pirámide trófica. Aquí tenemos los descomponedores, tenemos los productores que son de características autótrofas. Luego tenemos los consumidores primarios, que son herbívoros, los consumidores secundarios, que son omnívoros y carnívoros, y por último los consumidores terciarios, que son 100% carnívoros. De esa manera se constituye nuestra pirámide trófica que nosotros ya le habíamos ido viendo y analizando en clases anteriores. Un ecosistema es una comunidad de organismos, tales como plantas, animales y otros organismos, que interactúan entre sí dentro de un entorno o región geográfica específica. Toda la biodiversidad existente dentro de un ecosistema se organiza en niveles tróficos en función de las interacciones tróficas o de alimentación existente desde organismos microscópicos hasta megafauna. Esta estructura de relaciones de alimentación entre presas y depredadores está determinada por varios factores, como son los flujos de energía y las características específicas de las especies. Vamos a ver a continuación justamente estas estructuras y vamos a ver justamente la definición del flujo de materia y energía en los ecosistemas. ¿Qué es el flujo de materia y energía? Entonces, cuando hablamos de flujo, significa una transición, significa una transferencia de un lugar a otro, de un ser a otro. Todos los seres vivos que habitan en un ecosistema necesitan materia y energía para poder ejecutar sus funciones vitales y así desarrollar sus ciclos de vida. Los seres vivos de un ecosistema se agrupan en niveles tróficos según la forma en la que obtienen materia y energía y distinguimos los siguientes niveles. Justamente vamos a hablar de los que están determinados en la pirámide trófica. Y hablamos de la primera escala que son los productores. Esta es la base de la pirámide formados por organismos autótrofos encargados de captar y usar la energía solar para transformar la materia inorgánica en orgánica a través del proceso de la fotosíntesis. Luego tenemos los consumidores, son los organismos heterótrofos que se alimentan de productores, obteniendo así la materia y energía necesaria. Esos se dividen a su vez en consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios según su relación de dependencia. Y por último tenemos los descomponedores. Los descomponedores, este grupo de los organismos descomponedores incluyen las bacterias y hongos que descomponen y transforman los restos orgánicos e inorgánicos en materia que será posteriormente usada para los productores. Eso quiere decir que prácticamente descomponen a los organismos muertos, tanto vegetales como animales, para regresarlos en función de materia, de energía, obviamente, hacia la base de la pirámide en este caso que son los productores vuelven a utilizar. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una mascotita, un conejito o algún animal, y obviamente por desgracia ha fallecido, ha muerto, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo enterramos en el jardín justamente para que su estructura, para que todo su cuerpo, sus tejidos, obviamente actúen justamente los microorganismos. Tanto tales como bacterias y hongos los descompongan y obviamente eso sirva de alimento para las plantas, pues toda su estructura, toda su materia, obviamente
vuelve a ser usada por los productores. De esta manera, la energía fluye en un ecosistema al ser captada y fijada en forma de materia por los productores e irse transfiriendo a niveles tróficos superiores, siempre a través de reacciones de depredación, dando lugar al flujo de materia y energía de los ecosistemas. Para ampliar todavía más este tema, vamos a ver a continuación cómo se desarrollan. Y aquí nosotros volvemos a ver y volvemos a tener justamente la pirámide trófica. Nosotros vamos a ver, y obviamente está constituida la pirámide trófica en la base por los productores, que son los vegetales. Luego tenemos los consumidores primarios, que son por lo general herbívoros, los consumidores secundarios, que son entre carnívoros y herbívoros, y los consumidores terciarios, que son 100% carnívoros. Esas son las características en cuanto a los niveles de los individuos que están formando cada uno de estos eslabones de la pirámide trófica. ¿Cómo es el movimiento de energía dentro del ecosistema? El Sol es la principal fuente de energía para la mayoría de los ecosistemas del planeta Tierra. Pero si el Sol de la energía necesita, ¿cómo se da el flujo de energía en los ecosistemas? A continuación, justamente vamos a ver el proceso ya en nuestra última etapa de clase. La energía solar, en primer lugar, es absorbida y fijada en materia mediante fotosíntesis por los productores, componentes de la base de la cadena trófica. La energía fijada mediante el proceso de fotosíntesis equivale al 1% de la cantidad total de energía solar que llega a la superficie de nuestro planeta. En la segunda etapa, esta energía, junto con la materia en forma de biomasa, es transferida a los ecosistemas, niveles tróficos, hasta llegar a niveles superiores con una eficacia de entre el 10 y el 20% entre un nivel y otro nivel, dando lugar al flujo de materia y energía del ecosistema. En tercer lugar, la energía dentro de un ecosistema se va disipando a medida que avanza por el ecosistema, es decir, es poco a poco liberada al medio en cada nivel trófico en forma de calor a través del proceso de respiración celular. Estas pérdidas de energía entre los diferentes niveles tróficos limitan la longitud de la cadena trófica y la biomasa que alcanza los niveles tróficos superiores. De esta manera, el flujo de energía en un ecosistema es unidireccional, es decir, avanza en dirección única desde los productores hasta el nivel trófico superior. Esto en cuanto a estas determinaciones. En el cuarto nivel, por el contrario, la materia que resulta de cada nivel trófico, estos son los cadáveres de los seres vivos, restos de sus organismos, excrementos, ramas, hojas secas, entre otros, se va acumulando en el suelo y queda a disposición de los organismos descomponedores, que a su vez también liberan la energía en forma de calor al medio ambiente. Y por último, estos descomponedores se encargan de transformar esta materia orgánica y devolverla al medio en forma de materia inorgánica, la cual será otra vez utilizada por los organismos autótrofos para entrar en la red trófica. Por lo tanto, se distingue un ciclo de materia cerrada y flujo de energía unidireccional en relación a este proceso de transferencia de energía dentro de los ecosistemas. Esto en cuanto a la determinación y a los temas que nosotros hemos ido viendo y analizando en relación del flujo de energía de los ecosistemas, cómo se van desarrollando. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de estas actividades. Les deseo que tengan éxitos en las actividades del resto de semana, en el test que ustedes tienen que desarrollar. Éxitos en todas sus actividades personales, que tengan un excelente resto de semana, una feliz noche de descanso y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las siguientes clases. Señores y señores, una feliz noche. Igual, Lice. Linda Igualmente, noche, líder. Lice. Nos dicen, yo pensé que ya no iban a entrar.